¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, China y el foro de la PEC con otro notable invitado, Hernando Kleimans, periodista y analista internacional directamente desde Buenos Aires. Hernando Kleimans, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, gracias por llamarme. Hernando, cumbre de APEC en Perú y el presidente chino Xi Jinping junto a Dina Boluarte inauguró este megapuerto del Chacay. Es una inversión de 3.500 millones de dólares financiada completamente por China, una de las mayores inversiones que ha hecho en Latinoamérica, y son muchos los analistas que dicen que esto tiene un contexto geopolítico, un impacto geopolítico, porque, según estos analistas, podría cambiar el equilibrio de poder en la región tradicionalmente dominada por Estados Unidos. ¿Tu reacción? Sí, claro. Estamos ante uno de las partes de un proceso que tiende a minimizar el ya obsoleto mundo unipolar y a potenciar lo que se está llamando como mundo multipolar. La última cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, fue un ejemplo clarísimo de cómo los países, los pueblos, de lo que se llama el sur global o la mayoría universal, como quieras llamarlo, Jorge, está viendo, es decir, el ocaso de un imperio, como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, y el surgimiento de distintos factores que hacen que el reemplazo de ese imperio sea posible. En este caso, tal como ocurrió en Kazán, protagonista o uno de los principales protagonistas de este proceso es China, un país que ha salido de una situación bastante complicada de miseria y de atraso para convertirse en uno de los líderes, una de las locomotoras de los grandes cambios tecnológicos y de los grandes movimientos de la economía mundial. Eh, con, sus, con su socio, digamos, intocable que es Rusia, y con otros países que integran esta mayoría universal, como la India, Irán, Indonesia ahora, en fin. Recuerdo que en Kazán, además de los 10 países que participaron en la cumbre BRICS, la cola, la fila para entrar a los BRICS era de 34 países más. O sea, estamos hablando de un fenómeno que ya deja de ser fenómeno para convertirse en un proceso normal de desarrollo y reemplazo. En el caso concreto de la PEC, lo que estamos viendo, más que la reunión en sí de este foro, es exactamente la inauguración de este megapuerto chino, que cambia, sin duda, que contribuye a cambiar sin duda esta posición geopolítica global, porque establece un contacto directo, sin intermediarios, con una frecuencia que está dada exclusivamente por el tráfico comercial, entre el sudeste asiático, no solamente China, entre el sudeste asiático y América Latina, que hasta ahora era un continente prácticamente aislado de estos procesos. Te recuerdo que en Kazán, además de Cuba o Bolivia, no hubo, bueno, Brasil, que sí, es fundador de los BRICS, pero no hubo ningún otro desarrollo o presencia fuerte, digamos, de América Latina. O sea, eh, esta aparición de este puerto no es simplemente una construcción marítima que de repente los chinos agarraron y pusieron ahí en Perú. Estamos hablando de una puerta enorme de entrada y salida de los productos y de la economía de los países de América Latina con respecto a China,
y al resto de los países del sudeste asiático. Así que realmente la función de este puerto está lejos de ser simplemente una función logística. Tuvimos oportunidad justamente, Hernando, de estar en Kazán y antes habíamos tenido la oportunidad de estar en Sudáfrica en la cumbre de los BRICS anterior. En esta de Kazán, digamos que lo que estuvo fuera del libreto es que dentro de los países que habían solicitado integrar el BRICS estuvo Venezuela, un país que recibió precisamente una invitación directa del presidente Maduro de parte del presidente Putin, y allí saca de la galera nada menos que el único miembro de nuestra América Latina o nuestra América del Sur que siempre fue un aliado de la región. Estamos hablando de Lula. Lula estuvo 580 días preso y Venezuela fue un activo protagonista para ayudar a sacarlo de allí. Y entonces, dado que los reglamentos del BRICS hacen que los países ahora socios del BRICS solamente pueden ser aceptados por consenso, resulta que este señor Lula decide vetar, bochar el ingreso de Venezuela a el BRICS. Tu lectura. Bueno, debemos recordar algo, Jorge. Brasil tiene una política internacional, Itamaraty tiene una política internacional permanente, no se mueve de ahí. Es una política, yo te diría, que me perdonen los brasileños, imperial. No solamente, debo recordar historias antiguas cuando Brasil inclusive puso objeciones a la participación, a la tibia participación argentina en algunas reuniones de los BRICS. En este caso, yo creo que se ha producido un fenómeno vinculado también con una mala lectura de la realidad venezolana. Raro en Lula, porque obviamente Lula conoce lo que es Venezuela, pero me parece que estamos ya en un proceso de corrección. Me parece que Lula ha entrado en un proceso de comprensión y yo diría de aceptación de la realidad, que básicamente está fogoneada por la espantosa política de la oposición venezolana, que realmente es algo desastroso. Lo ha sido siempre, no tiene por qué variar. Yo creo que esto hace que la posición de Lula cambie en este sentido. Y la invitación formulada formalmente por el presidente Putin a Venezuela tiene también que haber jugado un papel importante. Entonces, me parece que deberíamos pensar en algo así como una revisión de este conflicto en favor de la inclusión de Venezuela en un conglomerado, en una constelación, como dicen algunos, de países para los cuales Venezuela está mandada a ser. O sea, estamos hablando de uno de los países principales productores de petróleo, estratégicamente ubicado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que para la región de América Latina, su participación en los BRICS es tan importante como si también participara México o Argentina o Colombia en esta organización. Digamos, me parece que la participación más general de países de América Latina en los BRICS es algo absolutamente inevitable e inexorable. Por lo tanto, creo que Lula debe estar viendo este tema. Ahora, en días próximos, como tú y yo sabemos muy bien, G20 en Brasil, justamente organizado por Lula. Estamos hablando de los países industrializados considerados más importantes del mundo, aunque hoy el país más importante del mundo también sigue siendo China, y está cambiando, como tú dices, activamente el multilateralismo a nivel mundial. ¿Qué le dices tú a esos críticos que dicen que Lula le ha vendido el alma al diablo y que se ha vendido a Estados Unidos?
también los críticos dicen que entonces está jugando a dos puntas, es decir, está integrando el BRICS, que es una opción de países que necesariamente quieren romper con el unilateralismo y al mismo tiempo forma parte de estos grupos. ¿Cómo consideras tú que es, entre comillas, esa actitud para muchos bivalente o como le quiera llamar, bipolar de Lula? A ver, no es el único, entre comillas, bipolar en los BRICS. Debo recordarte que uno de los países que más activamente ha participado en Kazán es Turquía. Turquía es miembro de la OTAN. Y teóricamente la OTAN no tiene absolutamente nada que ver con los BRICS, por el contrario. Sin embargo, Turquía ha participado en los BRICS. Entonces, ¿por qué? Porque son intereses nacionales. O sea, los países, hay que acostumbrarse a que este tipo de asociaciones, como los BRICS, más que nada son plataformas de coordinación en desarrollos económicos e incluso políticos. Son plataformas, no son uniones. No estamos hablando de una sola civilización, como en el caso del G7, que, digamos, mal llamada es la civilización occidental. Estamos hablando de una congregación, de una asociación, de una plataforma de países que representan a varias civilizaciones. Están los países islámicos, los países digamos, ortodoxos, los países del sudeste asiático. Es decir, hay una constelación de países. Debemos acostumbrarnos a pensar con esos criterios. En el caso de Brasil, a ver, Brasil tiene su primer socio comercial se llama China. Su segundo socio comercial se llama Rusia. Está negociando con Irán. Digamos, es una de las 7 o 6 economías más importantes del mundo. No se puede hablar de Brasil como que es un vasallo de los Estados Unidos. Es imposible hablar así. No lo hizo Bolsonaro. No lo hizo Bolsonaro. ¿Cómo lo va a hacer Lula? ¿No? Es algo que debe ser analizado en el contexto de esta nueva realidad geopolítica que se va imponiendo en el mundo. Y debo decirte algo, porque yo soy partidario de usar más el término multipolar que el término multilateral. Porque lateral significa que hay un centro. En cambio, multipolar son polos. Entonces, yo prefiero usar eso porque da una idea mucho más abarcativa de lo que es el mundo hoy en la actualidad. Es decir, hace unos días, creo que fue el 11 de noviembre, en el Riad se hizo una cumbre extraordinaria de países islámicos, no solamente árabes, todo el islamismo. Se marcha hacia una unificación del Islam, es algo histórico. Y estos países están dentro de los BRICS. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que rompen con sus... Pues Arabia Saudita va a romper con Estados Unidos? No. Forma parte del contexto de relaciones que cada país tiene. Entonces, cuando nos animamos, algunos, a juzgar a Lula, estamos pensando en algo muy lateralizado. Tenemos que hablar de un país que es una de las 7 economías más grandes del mundo. Tiene que tener relaciones con todo el mundo. Y esto creo que Lula lo hace a la perfección. Así que me parece que tendríamos que ver las cosas con otro enfoque. Lo que está pasando en APEC, donde las reuniones internas del foro son mucho menos importantes que la inauguración del megapuerto chino, esto tiene que darnos una pauta. Estamos ante una situación nueva, debemos acostumbrarnos a eso. Hernando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Hernando Kleimans directamente desde Buenos Aires, justamente sobre la cumbre de la APEC y los hechos que se vienen luego de esa cumbre, que por ejemplo se aproxima en la cumbre del G20 en Brasil, y la unipolaridad o multipolaridad hoy por hoy en materia
de exigencias globales. Ya regresamos. Continuamos hablando con Hernando Kleimans directamente desde Buenos Aires. Hernando, periodista y analista internacional. Estamos hablando de la geopolítica mundial y en esa geopolítica mundial hablábamos, Hernando, recién en el primer bloque del tema BRICS y acá tenemos un país, Argentina, que el presidente Javier Milei decidió no aceptar la invitación a integrar el BRICS. Ahora fue el primer presidente en subirse a un avión y a saludar a Donald Trump para participar además en la Florida en otra reunión de la ultraderecha internacional. ¿Cómo lees tú primero el rechazo de Milei a integrar el BRICS? Y en segunda parte de la pregunta, esto que se monta en un avión cada 5 minutos y va a saludar a Trump o a Elon Musk o a España a participar con foros de Vox. Bueno, mi abuela decía que a la fuerza ahorcan. Así que nosotros tenemos acá una situación donde la Argentina o negocia con todo el mundo o no despega. No hay posibilidad alguna de que la Argentina, en el caso concreto de mi país, pueda superar esta etapa crítica, absurdamente crítica de la economía, si no se abre a todos los países. Y en el caso concreto de los BRICS, realmente es lamentable, muy lamentable, que hayamos desperdiciado esta oportunidad. Te aclaro, Jorge, que esta oportunidad, esta invitación a participar en los BRICS, formulada el año pasado, fue trabajada durante muchos años por la diplomacia argentina, de verdad, que procuró por todos los medios ingresar a los BRICS. Fue considerada la Argentina como el primer país latinoamericano candidato a entrar a los BRICS después de Sudáfrica. Es decir, esto lo hemos tirado por la borda. Ahora, no tenemos nada en recambio. Esto es real. Y la Argentina, que es un país fundamentalmente exportador de alimentos, de commodities agropecuarias, necesita el mercado de los BRICS, pero lo necesita hasta te diría con desesperación. Te voy a comentar algo. Nosotros en Argentina, porque digamos, hay una función paralela. Por un lado están las actividades oficiales del gobierno del señor Milei, etcétera, etcétera, que no voy a analizar porque la verdad que da muy poco para analizar. Y por otro lado, hay una serie de desarrollos regionales, sectoriales, que avanzan porque la necesidad de salir al mundo es impostergable. Hace unos meses atrás, los acopiadores argentinos, que son los que reciben la producción cerealera de Argentina primaria, de los pequeños y medianos productores, se dirigieron hicieron consultas porque no tienen una salida directa a la exportación, sino es a través de las conocidas 5 hermanas, o sea, los grandes monopolios del mercado cerealero. El mercado cerealero que se trabaja se trabajaba, perdón, ya le explico por qué, desde Chicago. Estos acopiadores y algunas entidades de tercer grado de la Argentina hablaron con la gente de los BRICS y se decidió crear una plataforma cerealera BRICS. ¿Qué significa esto? Que los grandes productores de cereales
productores, países productores, no comercializadores, no las 5 hermanas, los países. Estos grandes países productores van a trabajar de consumo de la misma manera que trabajan los BRICS, la OPEP. O sea, los países de la OPEP son los que fijan precios, condiciones y volúmenes de la producción de petróleo en el mundo. No dije hidrocarburos porque hay un foro de productores de gas mundial que también hace lo mismo. En el caso concreto de los cereales, la idea es exactamente la misma. Entonces, los BRICS conforman, digamos, la mayoría de la producción, tanto de energética como de commodities agropecuarios. Es la mayoría, no hay ninguna duda. Argentina no puede estar separada de eso. Argentina tiene que estar metida en eso, porque es la plataforma. Es una bolsa, es lo mismo que una bolsa. ¿Qué pasa? Le quitas a Chicago el papel de monopolista en la fijación de las reglas comerciales. Chicago que no es parte de esta bolsa de cereales, porque la bolsa de cereales son los países, no son empresas, son los países. Si nosotros tomamos esto como uno de los ejemplos posibles de trabajo de los BRICS, o con los BRICS, esto se puede extender a muchas otras actividades que están siendo trabajadas por los BRICS, y sobre todo y fundamentalmente el tema de la plataforma, vamos a llamar así, de intercambio financiero digital, para dar un nombre condicional. No estamos hablando de una divisa única de los BRICS porque no existe eso, es esto. Pero esto permite que los países socios de los BRICS o aledaños o afines a los BRICS trabajen fuera de los dictados del dólar y del euro, con su moneda nacional, lo cual facilita enormemente el comercio. No pasa por los bancos norteamericanos, es un comercio directo. Bueno, la nueva administración norteamericana con el señor Trump a la cabeza, sin ninguna duda es una administración, como toda administración republicana, que va a trabajar básicamente hacia adentro, no hacia afuera. Va a tratar de resolver los gravísimos problemas que tiene la economía norteamericana con 36 billones de dólares de deuda. Esto es elemental. Y Trump, antes que nada, es un comerciante, entonces esto lo entiende. En este caso, los grandes conflictos internacionales que asuenan al mundo ahora, el tema de Ucrania, el tema de Medio Oriente, etcétera, van a quedar relegados a los actores locales. Estados Unidos no se va a meter en esto, porque no tiene plata para meterse en esto. Y Estados Unidos va a trabajar en función de la competencia que tiene con China. Una economía que le pone los chips en su mercado interno. ¿Cómo no? Esto lo tiene que hacer. En este contexto rápido, apresurado de la situación internacional, la posición de los países de América Latina es harto preocupante, Jorge. ¿Por qué? Porque es un continente que va a estar hasta ahora con la mirada puesta de Washington permanentemente. Vamos a tener estos virreyes que nos mandan permanentemente del Comando Sur o de organizaciones similares, permanentemente vamos a estar intentando trabajar en nuestras economías para los Estados Unidos. Bueno, lo dijo la generala Richardson, lo dijo con todas las letras. Los recursos naturales de América Latina son nuestros. Listo. Es una modernización de la doctrina Monroe. En este caso, la conformación de la administración Trump, que es lo que se está viendo ahora con los nombres, etcétera, no tiene nada que ver con los conflictos que hasta ahora afrontaba como primera medida la administración Biden. No van a trabajar en el tema ucraniano, no van a trabajar como trabajaba Biden en el tema de Medio Oriente, van a tratar
sacarse de esto. Y por lo tanto van a concentrarse en nuestro continente, donde no hay estos conflictos. Marco Rubio no va, no es Marco Rubio, sabemos que Marco Rubio habla español, entonces no podemos pensar en otra cosa. Marco Rubio ya estuvo con Milei, estuvo acá en Argentina con Milei. Entonces, la visita de Milei a Estados Unidos, su participación en la convención esta ultraconservadora, el abrazo con Trump, las fotos, etcétera, etcétera, Elon Musk junto con ellos, etcétera. Más que una foto política, es una foto de familia. Estamos hablando de un grupo que va a trabajar, sin ninguna duda, va a intentar trabajar de una manera coordinada y bloqueada. ¿Cómo va a ser esto para nuestro continente? Y yo me acuerdo que era Porfirio Díaz que decía, pobre América Latina, tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Bueno, nosotros tenemos que, por eso digo que el tema de Brasil, de no pelearse entre nosotros, es fundamental. Es fundamental. Nosotros tenemos que aprender de otros continentes a trabajar en forma autónoma, nuestra. Mira, te voy a dar un ejemplo más independientemente de Turquía. Arabia Saudita. ¿Hay algún otro o ha habido otro aliado más estrecho con Estados Unidos que Arabia Saudita? Y sin embargo, hoy Arabia Saudita le da la mano y sigue con sus cosas. Sigue los BRICS, sigue la OPEP. Los negocios de Arabia Saudita son básicamente con los árabes, se amiga con Irán. O sea, es otro mundo. Nosotros, nuestro continente, está relegado. Estamos con el reloj atrasado en varias décadas. Tenemos que ponerlo en orden, tenemos que darle cuerda, ponerlo en obra y empezar a funcionar en consumo con el resto del mundo. Hernando Kleimans, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge, gracias a todos ustedes, les mando un saludo cordial.